18, por favor. Dando inicio a la audiencia de vista de la causa ante el colegiado de la Sala Laboral Permanente Lima Este, integrado por los señores jueces superiores Parra Rivera, Llano Chávez, John Lee, en el proceso asignado con el número 811-2018, seguido por Sindicato de Trabajadores de Defensa contra Defensa S.A. El presente proceso versa sobre los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante contra la sentencia que declara infundada la demanda. Interviniendo como juez superior ponente la doctora Parra Rivera, encontrándose presentes los abogados de ambas partes procesales. Muy bien. Se identifican, por favor, primero la parte demandante, luego la demandada. Buenos días, señoras magistradas. Yo soy segundo Juan Vázquez Quispe, abogado con número de colegiatura 58304, Ilustre Colegio de Abogados de Lima, y con casilla electrónica 36882. Me apersono a este proceso en calidad de abogado de defensa de mi patrocinado. Ya. Doctora. Sí, señora magistrada, buenos días. Defensa S.A. con RUC 2011-7793-525, debidamente representada por su abogada y apoderada Fiorella Milén Sandoval Moreno, con registro en el Colegio de Abogados de Lima 75419, señalando para sus efectos casilla electrónica 1040002. Gracias. Bien, por favor, entonces escuchamos a la parte apelante, que en este caso es la demandante. La sentencia ha sido declarada en autos desfavorable entonces a la parte infundada, las excepciones, infundada la demanda. Escuchamos, doctor. Muchas gracias, doctora. Bueno, nosotros hemos recurrido a esta instancia por cuanto hemos interpuesto un recurso de apelación contra la sentencia emitida por la Judicatura, en la cual establece en el extremo de declarar infundada la demanda. Al respecto, nosotros señalamos de que la Judicatura incurre en los agravios siguientes. En primer lugar, incurre en una indebida valoración de los medios probatorios. En consecuencia, estamos frente a una afectación a la debida motivación de las resoluciones judiciales, o en su defecto, en una motivación aparente. En consecuencia, se vulnera el debido proceso establecido como derecho fundamental en nuestro ordenamiento constitucional. En consecuencia, solicitamos se declare fundada el recurso de apelación y se revoque la sentencia y se reformule, estableciendo la declaración en el sentido de que se declare fundada la demanda en el extremo cuestionado. Los fundamentos que sustentan nuestros agravios son los siguientes. En primer lugar, debemos señalar de que la demandada, desde octubre del año 2000 en adelante, otorga y reconoce el pago del día 31. Es decir, que existe meses en la cual hay 30 días laborados y existe meses que hay 31 días laborados. El día 31, desde el año 2000 en adelante, la demandada reconoció este pago de forma continua y sistemática en favor de los trabajadores. Y a partir de octubre del año 2016 en adelante, la demandada de forma unilateral decide suspender este pago del día 31. Estos hechos han sido debidamente acreditados en las boletas que se ha anexado a la demanda, y además existe un pronunciamiento de la autoridad administrativa inspectiva, en este caso SUNAFIL,
de que efectivamente señala de que la demandada paga el día 31 en favor de los trabajadores, lo que quiere decir que queda acreditado en el proceso judicial a través de los medios probatorios y a través también de el propio testimonio de los trabajadores de que el día 31, los meses que tiene 31 días, ese 31 día es debidamente remunerado. Y debemos tomar en cuenta que el artículo 24 de nuestra Constitución establece que un derecho fundamental de los trabajadores es precisamente la remuneración. Y en este caso, al laborar los trabajadores el día 31 y al demostrarse que han laborado, obviamente le corresponde el pago de su remuneración porque es su derecho fundamental, puesto que en nuestro ordenamiento jurídico no está permitido el trabajo gratuito. Y en este caso, al laborar, obviamente le corresponde el pago. Así establece nuestro ordenamiento constitucional y todo el sistema jurídico que regula las relaciones laborales. En consecuencia, que por un lado, al estar acreditado que los trabajadores laboraron en favor de la demandada, y por otro lado, al estar acreditado de que la demandada cumplió con este pago desde el año 2000 en adelante, se le reconozca este derecho. Y en consecuencia, la decisión adoptada por la demandada a partir de octubre del 2016 de no cumplir esta obligación, obviamente constituye una afectación a los derechos de los trabajadores. Y en este caso, la judicatura concluye de que supuestamente nosotros no habríamos cumplido con demostrar o comprobar o establecer medios probatorios suficientes que acrediten el pago. Sin embargo, reconoce la propia sentencia que la demandada cumplió con este pago y también la propia autoridad administrativa reconoce que cumplió con este pago. Es decir, el pago existió y por lo tanto, bajo el principio de la continuidad y bajo el principio de la costumbre, se alcanza este derecho o tiene reconocimiento legal este derecho en favor de los trabajadores. Pero además debemos tomar en cuenta de que el artículo 26 de nuestra Constitución establece la posibilidad de una interpretación cuando existe un vacío o una duda en favor de los trabajadores. Esto es el principio indubio pro operario. Pero también existe el principio indubio, el principio pro hominem, es decir, pro hombre. En este caso, todo aquello que favorezca al trabajador o a las personas, que le permita una mejor condición de vida, obviamente debe garantizarse. Y en este caso, por lo menos de nuestro punto de vista, la judicatura no valora estos principios, no valora estos criterios constitucionales y por lo tanto consideramos de que hace, por un lado, una mala valoración de los medios probatorios, por cuanto hemos demostrado que los trabajadores laboraron el día 31, y por otro lado hace una interpretación indebida de los principios y nuestro ordenamiento jurídico. En consecuencia, consideramos de que hay una afectación a nuestro ordenamiento jurídico y hay una afectación a los derechos de mi patrocinado. En consecuencia, reiteramos nuestra solicitud de que se declare fundada nuestro recurso de apelación y se revoque la sentencia reformulándola, estableciendo se declare fundada la demanda en ese extremo cuestionado y se confirme los demás extremos. Eso es todo, doctora. Escuchamos a la parte demandada que nos tendría que decir respecto a la apelación de la demandante. Doctora, señor magistrado, buenos días. En base a lo mencionado y dentro de los fundamentos expuestos por la parte demandante, debemos recalcar y nuevamente incidir en que las conclusiones a las que llegó el debido informe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, en julio del 2017, concluyó que no se detectaron infracciones a las normas sociolaborales que fueron materia que debidamente se investigaron en ese momento. Es decir, que que Defense no incumplió con ninguna norma que vulnere los derechos de nuestros trabajadores en relación solamente a los trabajadores sindicalizados. Por otro lado, en aquella inspección se estableció un número de trabajadores que fue de 83 trabajadores y no de 85, que son los que demandan. Por otro lado, también
las boletas presentadas como medios probatorios por parte de la parte demandante solamente fueron de 9 y fueron de periodos en los cuales no se pudo evidenciar, como bien se ha definido en la sentencia en primera instancia, no se pudo evidenciar con ese número de boletas que dentro de los meses del año que caen 31 días, nosotros hemos estado pagando por el día 31, ¿no es cierto? Entonces, sí, entonces, señora magistrada, nosotros estamos de acuerdo con la sentencia emitida en primera instancia, porque no consideramos que hemos vulnerado algún derecho o hemos dejado de pagar a nuestros trabajadores por el día 31. Nuestros trabajadores están sujetos a un régimen laboral privado, en el cual todos nuestros trabajadores están siendo pagados con una remuneración básica permitida, 930 soles actualmente, y en aquel tiempo también se estaba estableciendo el básico. Entonces, si ellos están con un contrato de trabajo que establece que la remuneración a pagar es la mínima vital por ley, no estamos haciendo un pago diario como lo que normalmente se suele hacer quizás con otro tipo de trabajadores sujetos al pago diario, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, señora magistrada, debo concluir diciendo que no hay evidencia alguna que sustente los argumentos de la parte demandante, ya que, como vuelvo a repetir, no hay boletas de todos esos trabajadores que mencionan que son 85, más solo han prestado de 9 y no dentro de los periodos. Finalmente, señora magistrada, yendo un poco al tema de criterio, si fuese tal cual, como lo ha dicho acá el abogado de la parte demandante, ¿cómo quedaríamos entonces con el mes de febrero, que se pagan por 28 días y entonces nosotros estamos pagando por 30 días a los trabajadores? Entonces, ¿cómo sería? Y si siguiéramos el criterio de la parte demandante, en ese sentido, ¿bajo qué criterio entonces estamos trabajando nosotros, ¿no? O estamos pagando a nuestros trabajadores? Siempre hemos pagado de esa manera. Gracias. Muy bien. No sé si me permite, doctora. Sí, cómo no, doctor. Tiene tiempo para Sí, lo que debemos tomar en cuenta es que si nosotros revisamos las boletas que nosotros hemos aportado como medios probatorios, el pago de la jornada es diaria. O sea, aquí dice remuneración básica de 14 soles. O sea, estamos hablando del pago de una jornada diaria. Entonces, si hay una jornada diaria, entonces lo que corresponde finalmente es que los días laborados, independientemente que sean 28 o sean 31, deben ser debidamente pagados, porque así lo que establece nuestro ordenamiento jurídico y constitucional. Y en este caso, en base al principio de primacía constitucional, lo que predomina en todo caso lo establecido por nuestro texto constitucional. Gracias. Doctora, ¿va a pedir dúplica? Perdón. ¿Va a pedir dúplica, doctora? No escucho. Ya, ¿va a intervenir una vez más, doctora, o ya no? No, doctora. Ya, muy bien. Listo, entonces nos ha quedado bastante claro los agravios de la apelación, así como la parte demandada ha considerado también sus argumentos de reversión a los mismos. Entonces, las deliberaciones del colegiado le estamos haciendo en otro MIT privado, entonces vamos a exonerarnos a hacerlo en este momento y pasaremos a establecer que la sentencia se va a emitir en los 5 días. Señor relator, en el acta, por favor, consigne que se va a emitir la sentencia el próximo martes 11.